Hola chicos, nuevamente vamos a seguir con la parte 3 de temperatura y vamos a ver, como les dije al principio, las formas de transferencia de calor que existen. Como ya les comenté, eh, dentro del suelo existe el fenómeno de conducción, de transferencia de calor a través del contacto entre moléculas. Y solamente en una capa muy finita, muy pequeña, de milímetros, también existe contacto, existe conducción, ya que no tiene efecto por advección, movimientos de aire en forma horizontal, y elimina la concentración de moléculas, especialmente de vapor de agua, que se encuentran bien en el límite, por eso de allí es que se llama capa límite, entre el suelo y unos milímetros alrededor de él. Entonces, conducción existe en el suelo y unos milímetros por encima del suelo. La fuente principal de calentamiento del aire es la radiación que proviene de la Tierra a través de la energía emitida este, por el suelo. Lo hace en longitud de onda larga y se denomina radiación terrestre. Además existe el proceso de convección, que son movimientos de aire en forma horizontal y que producen las características que llevan las características físico térmicas e hídricas del lugar donde se produce ese fuerte calentamiento. Ocurre especialmente en verano, hacia las partes más altas de la atmósfera, cambiando esa condición que se encuentra en la atmósfera. Además existe, como les dije hace rato, movimientos horizontales de aire que se llama advección o viento simplemente. Esa advección provoca cambios de la temperatura del aire de acuerdo al lugar que provenga. Si proviene del sur, va a producir un efecto de disminución de la temperatura. Si proviene del norte, aumento de la temperatura. Y la mezcla de estos dos, la convección y la advección, provoca lo que se denomina turbulencia, como movimientos arremolinados de aire. Esas son las formas de transferencia de calor. Ahora, ¿existe una relación entre la temperatura del aire y el balance de radiación? Sí. Como ustedes ven en esta diapositiva, lo que se observa es, primero, la radiación entrante, la radiación solar, desde que sale el sol hasta que se pone el mismo, y la radiación que emite el suelo, que lo hace en onda larga, que es la radiación terrestre. Y acá comparamos qué es lo que pasa con la marcha de la temperatura a lo largo del día. Lo que se observa es que va a haber un déficit de radiación durante la noche, ya que solamente va a haber radiación que va a estar saliendo del suelo hasta que empieza a salir el sol. Una vez que sale el sol, empieza a aumentar esa cantidad de energía que va a llegar de onda corta, y en el momento en que ambos son iguales es cuando se produce el mínimo de temperatura. O sea que el mínimo de temperatura en general se produce horas después del amanecer. El máximo de radiación no coincide con el máximo de temperatura, porque para eso se tiene que acumular un cierto exceso de radiación entrante coincidente con el máximo de radiación terrestre para que se produzca la máxima temperatura del día. Ahí, en ese momento, también el balance de radiación, o sea, la relación entre la radiación proveniente del sol y la que sale del suelo, es igual a cero. Como una respuesta correcta sería: ¿en qué momento se produce la temperatura mínima y la temperatura máxima del día? Cuando el balance de radiación es igual a cero. Sabemos que se produce en general después del amanecer,
y horas después del máximo de radiación. Esto va a variar de acuerdo a la latitud que varía. Este es un ejemplo tomado de una bibliografía para una latitud aproximadamente de 40. Lo mismo ocurre a nivel del año, donde la mínima temperatura no va a ocurrir coincidente con el mínimo de la cantidad de energía proveniente del Sol, sino que va a producirse, en este caso, para este ejemplo, un tiempo después correspondiente al balance de radiación igual a 0, o meses después. En el caso nuestro no se produce en julio, sino se produce un mes después, el mínimo de temperatura, en agosto en general, en junio, perdón, sino entre julio y agosto más bien. Y el máximo de temperatura no coincide con el máximo de intensidad de radiación, sino que se producen meses después, para este ejemplo, cercanos a mediados de febrero, y en nuestro caso se produce el máximo de temperatura media en enero.